tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestras clases, esperando en Dios que ya pronto nos veamos en nuestro salón, pero por lo pronto, bueno, tendremos que continuar con esta modalidad que es clases por internet. Encomendémonos a Dios entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les he estado enviando material relacionado con los 4 evangelios. Por lo tanto, pues en estas pequeñas diapositivas encontrarán ustedes alguna explicación breve para complementar lo que yo ya les envié y que estoy seguro que ustedes ya revisaron del material, ¿verdad? Bueno. Lo que tendríamos que ver entonces es, en primero, como ustedes ya lo revisaron, estoy casi seguro, si no, pues hay que hacerlo, es el Evangelio de San Mateo. Podríamos decir en el primer momento de San Mateo, es que este Evangelio está dirigido principalmente a los judíos que se han convertido al cristianismo y claro, judíos que aún todavía no han aceptado a Jesús, su paisano, como el Mesías. Es por eso que entonces podemos nosotros encontrar en el Evangelio de Mateo, si nosotros lo leemos con detalle, que hace mucha referencia al Antiguo Testamento, sobre todo haciendo alusión pues de que en Jesús se cumplen todas las profecías que se tienen en el Antiguo Testamento. Miren, este Evangelio es muy interesante porque al igual que en Pentateuco, el Evangelio de San Mateo está diseñado como si fueran 5 tomos en un solo libro. Bueno, ya esto en Evangelios Sinópticos, cuando les toque estar en este curso, pues verán a detalle este bellísimo Evangelio de San Mateo. Cada uno de los evangelios pues tienen un mensaje teológico, habría muchos detalles en los que podríamos ahondar, pero solamente veremos algunos en breve de lo que nos presenta nuestro autor. Miren, en primer lugar, el mensaje teológico de Mateo es precisamente presentar a Jesús como el esperado, como el Mesías, para que al leer este evangelio, se comprenda, ¿verdad?, de que en Jesús de Nazaret se realizan y se cumplen todas las profecías presentadas ya en el Antiguo Testamento. Otro de los grandes temas que no solamente es de Mateo, es de todo el Evangelio, en su presentación de los 4 evangelistas, que es el tema central del reino de Dios, el reino de los cielos. Un reino que pues, ya llegó, que ha llegado, y esto se da precisamente en la persona de ¿quién? De Jesús. Bueno, este es el mensaje teológico de Mateo. Luego también les envié por ahí el Evangelio de San Marcos. ¿Y qué podríamos decir de San Marcos, verdad? Bueno, en principio que Marcos no conoció a Jesús, ¿verdad? Esto ya que se vea el Evangelio con más calma en el curso de Sinópticos, vamos a ver que Marcos pues no conoció a Jesús. Él no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles y sin embargo, bueno, él escribe, ¿verdad? Y esto es un dato muy interesante. Sabemos también que Marcos, sobre todo, fue colaborador y fue discípulo muy allegado del apóstol Pedro, ¿verdad? Son de los datos que nosotros tenemos. Y sobre todo, el Evangelio de Marcos, pues está diseñado, tiene un destinatario o unos destinatarios que es para personas que no conocen mucho sobre la religión judía. Recordemos que ya lo dijimos, en el Evangelio de Mateo es un evangelio que está dirigido a una comunidad judía que conoce de profecías, de leyes del Antiguo Testamento y por eso es mucho más extenso. En el caso de Marcos, con sus 16 capítulos, pues es un evangelio que está destinado pues a personas pues que no están muy familiarizadas con la cultura o la religión judía. Es por eso que cuando regalamos una Biblia, bueno, yo siempre y varios de los que impartimos curso de Biblia,
pues sugerimos, ¿verdad?, que cuando regales una Biblia y si alguien te dice, oye, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues hay que empezar por el Evangelio de Marcos, porque sus 16 capítulos están muy sencillos para comprender el mensaje. Ahora, hay algo que es muy interesante en el Evangelio de Marcos. Su mensaje teológico se centra en el primer versículo del Evangelio. De hecho, el primer versículo nos presenta el programa de lo que va Marcos a explicar a lo largo de todo el Evangelio. Fíjense qué interesante. ¿Comienzo de qué? Del Evangelio de Jesús. Es decir, el comienzo de una buena noticia, el comienzo de la gran noticia, la más grande de la historia por excelencia. Verá que se centra principalmente ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Pero además, Marcos en su evangelio va a explicar que Jesús de Nazaret, es el Cristo, es el Mesías. Esa es su intención, ¿verdad? Entonces, el comienzo del evangelio, es decir, de la buena nueva que se da en Jesús de Nazaret, como el Cristo, ¿no? Como el Cristo. Y además de que es el Mesías, que es el enviado, es el Hijo de Dios. Entonces, el mensaje teológico de Marcos se centra pues en este primer versículo, haciéndonos pues, insisto, alusión de que llegó la gran noticia que se genera en Jesús, ahora el Cristo y además el Hijo de Dios. Este es el mensaje central teológico de Marcos. Bueno, luego tenemos el Evangelio de Lucas. Sabemos que es médico gentil, ¿verdad? Esa era su profesión. Y sobre todo sabemos que Lucas pues fue discípulo de Pablo. Recordemos que Lucas tampoco conoció a Jesús, sino que todo lo que él sabía era precisamente por la comunidad y sobre todo por esa cercanía con San Pablo. Aparte de esto, el Evangelio de San Lucas está muy relacionado con el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas también lo escribe. De hecho, anteriormente era un solo libro, se cree que era un solo libro, es el Evangelio y Hechos de los Apóstoles en un solo tomo. Bueno, ya se separó, ¿verdad? Y entonces por eso sabemos que el Evangelio de Lucas pues es escrito por propio Lucas, pero adicional a esto escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es por eso que cuando en un curso se estudian los Evangelios sinópticos, adicional a los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se estudia Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál sería el mensaje teológico de San Lucas? Bueno, ustedes lo tienen ahí en su apunte. Se presenta a Jesús como el profeta es principalmente que viene a anunciar a los pobres, a anunciar a los oprimidos, a los que sufren, ¿verdad? Y sobre todo que no nada más viene a anunciar, sino que se presenta como el Salvador y como el Señor de señores, ¿verdad? Ese es principalmente el mensaje teológico de San Lucas, que también se le conoce como el Evangelio que nos habla sobre el Señor de la comunidad, un Jesús que es el Señor que vive en su iglesia y que además su mensaje, que además su venida, pues es una salvación que es universal, que no es solamente para un grupo selecto, sino para toda la universalidad. Y sobre todo, pues esta paz de la que San Pablo nos habla, ¿verdad? Que ofrece Jesús, que ofrece el Señor. Bueno, es una paz que no solamente viene al pueblo judío, sino, como ya lo dijimos, viene para todos los hombres, porque el Señor ama a todos los hombres. Bueno, tenemos ahora el Evangelio de San Juan, que es muy interesante este Evangelio. Es el discípulo amado, recordemos que él lo acompaña hasta el final. Y el libro está dividido en estas tres partes. Tiene una introducción, luego tiene dos especies de apartados o libros. En el primero, primero en la introducción se nos habla que en el principio Jesús, etcétera, la palabra existía, era Dios, etcétera. Esos primeros 14 versículos de la introducción que han sido estudiados y hay muchísimo escrito sobre esta introducción,
pues forma parte importante del Evangelio para que luego de que se hable de quién es Jesús, entonces vienen los libros de los signos, donde encontramos signos que avalan lo que se nos habla en esta introducción, para luego pasar al libro de la gloria. Jesús como el Señor de la gloria. Bellísimo evangelio, que claro, también, al igual que los demás, tiene su mensaje teológico. Bueno, ¿cuál sería este mensaje teológico? Bueno, que el evangelista nos presenta a Jesús, nos presenta al Señor como lo que es su origen, cuál es su origen, como lo vemos en la introducción, su misión, ¿verdad? Como lo vemos en esa parte del libro que son los signos, ¿verdad? Y luego en la parte de la gloria, el destino de Jesús nuestro Señor. Además de esto, el evangelista nos presenta algo muy importante, ¿verdad? El evangelio nos lleva pues a que debe de existir una respuesta de parte del hombre después de recibir este mensaje en el evangelio, y esta respuesta pues tiene que ver con la fe, ¿verdad? Es por eso, bueno, que ya tendremos oportunidad de estudiar con detalle este evangelio, que es un solo curso, ¿eh? Son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y adicional ahí Hechos de los Apóstoles, y el evangelio de San Juan se estudia de manera separada. Ya tendremos oportunidad de hacerlo. Bueno, estas son las actividades, mis hermanos, para complementar todo este material que les he enviado. A ver, permítanme un momento. Las actividades en casa, contesten estas preguntas. El que guste, si quiere mandarlas al WhatsApp, lo hace. Si no, pues por lo menos háganlo en su cuaderno. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la evangelios sinópticos? ¿Cuál sería la finalidad, el contenido? ¿Qué podremos decir nosotros sobre el histórico? Y bueno, vamos a tratar de nuestros cuadernos poner ahí, por ejemplo, Marcos, y poner ahí, bueno, el autor, aquí Guido, en qué fecha se dio, cómo está su composición, y bueno, las ideas fundamentales del mensaje teológico de cada uno de ellos. Les dejo por aquí las selectas, y me da mucho gusto pues estar una vez más ya aquí en contacto. Disculpen que me había un poquito, pero tenía por ahí algunos pendientes que estaba realizando, pero ya entonces continuamos. Dios mediante, esperemos las instrucciones de nuestro señor arzobispo, de nuestro nuevo párroco, nuestro sacerdote encargado en turno, que es el Padre Mir. Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.